¿Alguna vez te has enamorado de alguien completamente diferente a ti, sin esperarlo? Para mí, una mujer de 59 años que nada 2 veces por semana, ese tipo de cosas parecía imposible. Al menos hasta que conocí a nuestro nuevo instructor en la piscina local, Álvaro. Ese día, camino a la piscina, pensé que encontraría la reconfortante familiaridad de mi rutina, como siempre. Había preparado mi bolso de gimnasio, doblado cuidadosamente mi traje de baño y mi toalla. El agua siempre me llena de una sensación de paz. Cuando nado, es como si todo se detuviera por un momento, y mientras mi cuerpo se desliza por el agua fría, todos mis pensamientos se desvanecen. Me había acostumbrado a esto con los años. Pero cuando escuché la voz tranquila y segura de Álvaro, algo dentro de mí se agitó. Una chispa que no había sentido en mucho tiempo. ¡Álvaro! Cuando escuché su nombre, miré hacia él. Tenía hombros anchos, brazos fuertes y esa sonrisa fácil que siempre llevaba en el rostro. Incluso al otro lado de la piscina, guiando a los niños en fila y dando instrucciones, tenía una presencia relajada y segura. Los hombres jóvenes y su mundo siempre habían sido muy diferentes al mío, y normalmente no les prestaba mucha atención, pero Álvaro rompió con todo eso. En ese momento sentí que me atraía y no había forma de negarlo. En las semanas que siguieron, me encontré con Álvaro con frecuencia. Cada vez me daba esa mirada, una mezcla de calidez y emoción, que me dejaba tranquila y al mismo tiempo un poco exaltada. Unas semanas después, al terminar mis largos, se acercó y me dijo: «Tienes una técnica de brazada increíble», con los ojos serios y llenos de admiración. Nadie había notado mi forma de nadar de esa manera antes. En esos momentos, bajo la calidez de su mirada, no podía evitar sentir una oleada de emoción. Ignoré la diferencia de edad entre nosotros y simplemente me permití disfrutar de esos momentos. Un día, después de la práctica, se acercó para darme algunos consejos sobre mi técnica de natación. Al mirarlo más de cerca, noté la definición de sus músculos, la amplitud de sus hombros, la forma en que su cabello húmedo caía sobre su frente. Y extrañamente me sentí atraída hacia él, como si fuera lo único en lo que podía concentrarme, y todo lo demás se desvaneciera. Después de un tiempo, Álvaro sugirió mostrarme algunas técnicas en el agua. Mientras trabajábamos juntos, cada vez que tocaba ligeramente mi hombro o mi muñeca, mi corazón se aceleraba. Como estábamos en el agua, esos toques se sentían naturales, pero cada vez me encontraba deseando más. Su toque era inocente, pero el efecto que tenía en mí no lo era en absoluto. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor, suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta no te la querrás perder. Un día, durante una de esas lecciones, sentí que estaba un poco más cerca de lo habitual. Suavemente tocó mis hombros, mostrándome cómo moverme. Por un momento sentí que apenas podía respirar, y una pequeña sonrisa se asomó en mi rostro. Álvaro no apartó la mirada. Simplemente mantuvo su vista en mí. ¿Todo bien?, preguntó, con una voz inusualmente cálida. Me sorprendió, pero me encantó esa emoción, esa mezcla de sentimientos, y en ese momento me encantó estar cerca de él. Estaba terminando mi entrenamiento ese día. Reduje el ritmo, deslizándome por el agua, saboreando la frescura como siempre. Pero de repente mi pie resbaló y un dolor agudo atravesó mi tobillo. Un dolor intenso se extendió por mi pierna. Mientras intentaba salir por mi cuenta, todo parecía volverse más difícil. Álvaro estuvo a mi lado de inmediato, mirándome a los ojos con una expresión preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz suave pero con un toque de urgencia. Creo que me torcí el tobillo. Logré decir con dificultad. En un instante me encontré en sus brazos. Me había levantado, sosteniéndome con cuidado, y podía sentir el calor de sus brazos alrededor de mí. Mi corazón
empezó a acelerarse y aparté la mirada rápidamente, esperando que no notara el leve rubor en mi rostro. Pero esta sensación... Hacía mucho tiempo que algo no me afectaba así. Mientras Álvaro me llevaba hacia la sala de primeros auxilios junto a la piscina, me di cuenta de cómo mi atrevido traje de baño rojo abrazaba mi figura. La forma en que se ajustaba a mis curvas, el color rojo brillante. La tensión del momento me envolvía. Cuando miré a Álvaro de reojo, se me pasó por la cabeza la idea de que él pudiera estar tan afectado como yo. Mi corazón latía con emoción. Cuando me colocó suavemente sobre la camilla, noté que mantuvo su mano sobre la mía un poco más de lo necesario. Cuando nuestras miradas se encontraron, se detuvo. La calidez en su mirada dejó una impresión aún más profunda en mí. En ese breve momento, ninguno de los dos dijo una palabra, pero sentí como si nuestros sentimientos se transmitieran en silencio entre nosotros. Álvaro habló en voz baja. «Voy a tener que ponerte hielo en el tobillo», y alcanzó una bolsa de hielo cercana. Ni siquiera el frío del hielo fue suficiente para enfriar el calor que sentía. Esos pocos segundos en los que ambos permanecimos en silencio, perdidos en el momento, parecían alargarse mucho más. Mientras me ayudaba, podía sentir sus ojos estudiando cada detalle de mí con atención. «No me gusta verte así», dijo con una leve sonrisa. Su voz era suave y dulce, pero parecía que había algo más escondido detrás de sus palabras. En ese momento, fui aún más consciente de la atracción silenciosa entre nosotros. La sensación de que él estaba tan afectado por mí como yo por él, combinada con el encanto de mi traje de baño rojo, hacía que todo fuera aún más intenso. Esta pequeña lesión parecía haber despertado emociones en ambos que habían estado ocultas bajo la superficie. Álvaro sostuvo mi tobillo lesionado con delicadeza, dejando a un lado con cuidado la bolsa de hielo. El calor de sus dedos sobre mi piel hizo que olvidara rápidamente el frío del hielo. Mientras masajeaba suavemente mi tobillo, intenté apartar la mirada, pero no podía ocultar la emoción que crecía dentro de mí con cada caricia. Respiré hondo, esperando que eso pudiera calmarme de alguna manera. «Esto podría doler un poco», susurró suavemente. Su mirada era tierna, pero había algo más en sus ojos, algo profundo, una atracción magnética. Mientras sus manos se deslizaban lentamente desde mi tobillo hasta mi brazo, algo dentro de mí se aceleró. Cada movimiento de sus dedos hacía que mi corazón latiera más rápido. De repente, sus manos se movieron hacia mi hombro, sin apartar sus ojos de los míos. Cuando el espacio entre nuestros labios se redujo, se me cortó la respiración, y entonces todo ocurrió de golpe. Los labios de Álvaro se encontraron con los míos lentamente, casi con duda. En ese momento, todos los sentimientos complicados que tenía dentro salieron a la superficie. Mientras el calor se extendía por mi rostro en oleadas, no pude resistirme. La suavidad de sus labios, la pasión en su contacto. Quedé completamente envuelta por la magia de ese momento. Mis manos se movieron instintivamente hacia sus hombros, queriendo sentirlo más cerca. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podría estallar. Dentro de mí sentía una oleada de energía que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de emoción y un leve temor. Pero en ese momento, estar en sus brazos hacía que todo pareciera correcto. Ese beso inesperado explotó en un solo instante, uniendo nuestros dos mundos al instante. En el silencio, solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración. Quería sentir ese momento aún más profundamente, soltar todo y simplemente sentir. Podía sentir lo cerca que estaba Álvaro. La distancia entre nosotros casi había desaparecido. El pensamiento de que él era el hijo de mi mejor amiga resonaba en mi mente, y una voz dentro de mí me decía que me detuviera. «Esto está mal, no debería ser así», susurré.
pero mi voz era tan débil que parecía que ni yo misma podía oír mi propia protesta. Álvaro dudó por un momento. Sus ojos sostenían una pregunta, casi un atisbo de duda. Pero luego se inclinó hacia mi cuello, rozando suavemente sus labios contra mi piel. Contuve la respiración. Todo pensamiento racional desapareció, derritiéndose bajo el hechizo de su toque. «Detente, esto no debería pasar», murmuré, pero mi voz sonaba más como una invitación. Sus besos se movieron de mi cuello a mis hombros, haciéndome olvidar cada duda. Estaba rompiendo todas mis barreras y con cada respiración caía más profundamente en él. Con cada beso, el tirón prohibido entre nosotros se hacía más fuerte y yo estaba completamente bajo su control. Intenté resistirme, pero cada vez me rendía un poco más. Finalmente, mi razón enmudeció y mi cuerpo se entregó a él. Lo que pasó, pasó. Mientras tormentas rugían dentro de mí, toda mi resistencia se rompió. 1 hora después, desperté junto al calor de Álvaro. Me incorporé ligeramente, mirando su rostro. Estaba en paz y satisfecho. Pero yo estaba atrapada en un profundo conflicto. La dulce emoción que había sentido ahora se mezclaba con una punzada de culpa. Me levanté rápidamente y salí. Cuando llegué a casa, todavía estaba sacudida por las intensas emociones que sentía. Mientras el agua caliente tocaba mi piel, los recuerdos del toque de Álvaro inundaron mi mente. La presión suave pero firme de sus labios en mi cuello, su aliento cálido. Mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo, como en ese momento. Pero cuando salí de la ducha y me miré en el espejo, el caos dentro de mí regresó. 2 voces resonaban en mi cabeza. Un lado me decía que lo que había hecho estaba mal, que no debía haberlo permitido. El hecho de que Álvaro fuera el hijo de mi mejor amiga, la diferencia de edad entre nosotros, todo eso se repetía en el lado racional de mi mente. Pero el otro lado era el que me empujaba a volver con él, a rendirme al tirón de esa emoción prohibida. Aunque fui a trabajar al día siguiente, no pude concentrarme en todo el día. Cada vez que recordaba la mirada seductora de Álvaro, el tacto de su mano en mi cuello, el calor que sus labios habían dejado en los míos, mis sentimientos encontrados se intensificaban. Quería volver a la piscina, verlo de nuevo, pero seguía preguntándome, ¿estaba bien dejarme llevar por un momento de atracción y abandonar todo, rompiendo cada límite? Por la noche, no podía dormir. Mientras me revolvía en la cama, mis manos recorrían inconscientemente mi cuello, como si quisieran sentir de nuevo los lugares que él había tocado. Cuando cerraba los ojos, era como si reviviera esa noche una y otra vez en mi mente. La expresión en el rostro de Álvaro, su caricia, incluso el tono de su voz. Estos pensamientos ardían dentro de mí, atrayéndome de nuevo hacia él. Durante algunos días intenté controlarme. Quería no pensar en él, demostrarme a mí misma que estos sentimientos no importaban. Pero cada vez el anhelo dentro de mí crecía más fuerte. Era como si estuviera incompleta si no lo volvía a ver. Sin esas miradas, esos toques, ahora había un vacío en mí. Me negaba obstinadamente a volver, pero eso no impedía que mis pasos quisieran llevarme a la piscina. Incluso cuando me hacía promesas a mí misma, mis pensamientos siempre terminaban en el mismo lugar. Querer volver a la piscina, volver a verlo. El deseo de estar cerca de él, de revivir esos momentos, era abrumador. Esta atracción prohibida simplemente no me soltaba, y cada vez sentía que daba un paso más hacia él, mientras todos mis pensamientos racionales desaparecían. Una noche, mientras me encontraba frente al espejo mirando mi propio rostro, tuve que admitirlo. Estos sentimientos que tenía por él eran mucho más reales de lo que había pensado. Esta atracción era irresistible. No importaba cuánto intentara contenerme, no podía escapar de lo que sentía por él. Y todo este caos emocional
Se sentía como si me empujara desesperadamente de nuevo hacia Álvaro. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay mucho más que contar y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas, así que hablemos en los comentarios.